Bien, bienvenidos todos los aquí presentes. Muchísimas gracias por estar aquí. También queremos dar las gracias a todos los que están presentes en sus casas, que están asistiendo a la conferencia online. Soy Elena Trabal, de Lighthouse. Colaboro con Lighthouse como coordinadora de eventos, y un poquito coordinando todo lo que son temas de eventos de Lighthouse. Y bien, como sabéis, estamos colaborando con Grupo Pro y con José Luis Parise en lo que es fomentar y potenciar, amplificar y expandir todo lo que es el mensaje que José Luis Parise desde, me parece que hace como medio año, solicitó amplificar por parte de una persona y compañera de Grupo Pro. Se nos comunicó a Lighthouse de que si era posible realizar este evento y podríamos colaborar y compartir todo ese mensaje, porque ahora es el momento. Bien. Entonces, nosotros, pues en Lighthouse hemos hecho todo lo posible y lo imposible para que esto hoy es posible. Estamos contentos, estamos contentos que estáis aquí. Muchos ya conocéis a José Luis Parise y otros pues todavía no sabéis bien, habéis visto vídeos, habéis leído. Yo no os voy a explicar nada de José Luis, vosotros tenéis que experimentarlo. Hoy la conferencia es sobre el 2012, cómo vivir la nueva era y cómo lograrlo. No tenemos un programa por su parte concreto, pero es que nos da igual. Sabemos que es una persona muy docta, muy erudita, es un psicoanalista renombrado, lleva 30 años de profesión, es un documentalista excelente, es una persona que ha estudiado todas las culturas iniciáticas del mundo y tiene la inteligencia y la capacidad suficiente y la estructura mental como para metodizar pues todo lo que ha recopilado. Y ahora él pues considera y siente el llamado pues de ofrecerlo al mundo, y el resto os lo contará ella. En Lighthouse, bueno, aparte del evento de hoy, también quiero anunciaros que tenemos varios eventos. Nos ocupamos exclusivamente de eventos, conferencias y viajes en este momento, con ponentes y personas con una gran calidad personal, ética y humana. Entonces, y bueno, gente de alto nivel. Consideramos que José Luis Parise es uno de ellos. Estamos muy contentos. Y ¿se oyen móviles? ¿Podéis apagar los móviles, por favor? Disculpad el... Ahora os voy a anunciar un poquito el programa de Lighthouse. Los siguientes eventos son Frank Kinslow, ¿vale? Que nos trae lo que es un proceso muy rápido para llegar a la conciencia pura, ¿vale? Y después el viaje desde Barcelona, el 11-11-11, con Matías de Stefano. Hay quien conoce a Matías o no, pero tenéis los folletos en las sillas y podéis preguntar fuera o me preguntáis a mí más tarde. Están entradas a la venta también por si os queréis hacer reservas. Y os voy a contar un poquito cómo va a ir el programa de hoy, ¿vale? Empezamos a las 10:30 con un vídeo que José Luis Parise nos ofrece para ponernos un poquito en ambiente. Y después Damián ya hará un poquito la presentación de por qué y hará la introducción directa a José Luis Parise. Y lo que me gustaría ahora es que hiciéramos un momento de silencio. Ahora venimos todos de la calle, nos hemos saludado, hemos estado hablando. Y me gustaría ahora que apagáramos un momentito la luz. David. Y que estuviéramos un segundo, hasta que yo os diga en silencio. Sentid que estáis aquí en la sala, presentes. Cerrar los ojos.
Y nos concentramos en la escucha. Escucharnos primero nosotros, ¿qué hay dentro? Respirando suavemente. Y desde ahí sentir y saber de que el éxito y el logro está asegurado. El nuestro, personal. Tiempos repetitivos que comienzan y terminan, como el día y la noche. Descubren que nuestro sistema solar se desplaza en una elipse que lo aleja y lo acerca del centro de la galaxia. Es decir, que el Sol y todos los planetas se mueven en ciclos en relación con Hunabku, la luz central de la galaxia. Encontraron que esa elipse, ese giro completo, ese ciclo que realiza el sistema solar, dura 25.625 años. A este ciclo lo podemos llamar el día galáctico. La mitad de este recorrido, digamos 12.800 años, estamos cerca del centro de la galaxia, de la luz, es decir, iluminados, en el día de la galaxia. La otra mitad del recorrido, los otros 12.800 años, estamos cada vez más lejos de la luz central, es decir, en la sombra, en la noche de la galaxia. Como quien dice, hay día y noche en la galaxia. Pasa lo mismo que en nuestro planeta, pero a un nivel más grande. Cada día y cada noche dura 12.800 años. Descubren que dentro del gran ciclo hay contenidos unos ciclos menores, que llevan la misma secuencia y tienen las mismas características que los ciclos mayores, solo que a diferente escala. Esos días y noches de la galaxia tienen a su vez ciclos menores, como los que suceden en nuestro planeta. El día galáctico de 25.625 años está dividido en 5 ciclos de 5.125 años cada uno. El primer ciclo es la mañana galáctica, cuando el sistema solar acaba de salir de la oscuridad para entrar en la luz. Es un periodo de gestación, de conformación. El segundo ciclo es el mediodía de la galaxia, donde el sol central es muy fuerte, una etapa de desarrollo que culmina en su mayor expresión. El tercer ciclo es la tarde, donde se comienza a sentir menos luz. Luego viene el cuarto ciclo, el atardecer que se convierte en noche, donde se realiza una toma de conciencia de todo lo hecho y por fin la conclusión. El quinto ciclo, la profunda noche, que vuelve a dar paso al nuevo amanecer, a otros 5 ciclos, y así eternamente. La primera profecía nos dice que el sistema solar, en 1999, está saliendo del último de esos ciclos, que nos encontramos en el amanecer de la galaxia, saliendo de la oscuridad y a punto de entrar en pleno día galáctico. Dice que al final y al comienzo de estos ciclos, es decir, cada 5.125 años, el sol central de la galaxia emite un rayo de luz muy intenso, es decir, brilla poderosamente, iluminando a todo el universo. Este brillo, este rayo de luz, lo hace para sincronizar a todos los planetas y soles de la galaxia. Es como el latir lumínico del corazón de la galaxia, palpita cada 5.125 años. Nos dicen también los mayas que ese brillo, ese resplandor inmenso, ese periodo de transición que marca el final de un ciclo y el comienzo de otro, dura 20 años. Un catún lo llamaban ellos. En ese periodo de 20 años, en el tiempo del no tiempo, nos encontramos precisamente ahora. Durante los primeros años del nuevo milenio se han producido sucesos terribles. Terrorismo, guerras, desastres naturales, hambruna
y el resurgimiento de enfermedades mortales. Se trata de una situación sin precedentes, y es mucho lo que hay en juego. Ha habido pocos momentos en la historia en los que el hombre haya estado tan cerca de provocar y sufrir una situación de destrucción a gran escala. Se trata de una situación sin precedentes, y es mucho lo que hay en juego. Ha habido pocos momentos en la historia en los que el hombre haya estado tan cerca de provocar y sufrir una situación de destrucción a gran escala. La constelación de Ofiuco tendrá un papel significativo. En el cielo, si trazásemos una línea desde el aguijón del Escorpión hasta la punta de la flecha de Sagitario, esa línea cruzaría el centro de la galaxia. El espacio entre Escorpio y Sagitario, por tanto, cobra una enorme importancia. En el cielo existe una gran cruz que no se mueve y que está formada por la línea que va del centro de la galaxia hasta el borde de la misma, y por otra que une el punto central del ecuador celeste con su punto meridional. Esa es la cruz divina. Aquí en la Tierra tenemos la cruz mundana, formada por los ángulos entre el equinoccio y el solsticio. Así pues, la cruz de 8 brazos, la estrella de 8 rayos, la rueda de 8 radios, representan la alineación espacial y temporal de la cruz divina sobre nosotros y de la cruz mundana terrestre. No deja de ser sorprendente que dicha alineación solo se dé una vez cada 13.000 años. Las cruces no se han alineado desde el año 11.000 a.C., hace unos 13.000 años, lo cual significa que el fenómeno está a punto de volver a ocurrir. En el cielo existe una gran cruz que no se mueve y que está formada por la línea que va del centro de la galaxia hasta el borde de la misma, y por otra que une el punto central del ecuador celeste con su punto meridional. Esa es la cruz divina. Aquí en la Tierra tenemos la cruz mundana, formada por los ángulos entre el equinoccio y el solsticio. Así pues, la cruz de 8 brazos, la estrella de 8 rayos, la rueda de 8 radios, representan la alineación espacial y temporal de la cruz divina sobre nosotros y de la cruz mundana terrestre. No deja de ser sorprendente que dicha alineación solo se dé una vez cada 13.000 años. Las cruces no se han alineado desde el año 11.000 a.C., hace unos 13.000 años, lo cual significa que el fenómeno está a punto de volver a ocurrir. Lo cual significa que el fenómeno está a punto de volver a ocurrir. En la parte superior vemos la alineación de la cruz divina y la cruz terrestre. Debajo vemos 3 eclipses relacionados con un eclipse lunar. Si buscamos un periodo de tiempo en el que coincidan 3 eclipses de sol y también eclipses lunares realmente significativos, surge el periodo de 20 años que va desde 1992 hasta 2012. Tanto las culturas antiguas como las modernas han señalado el cercano 2012 como un año de gran importancia planetaria. Otras tradiciones del mundo han señalado al mismo periodo, especialmente los mayas, que fijaron el fin de su calendario coincidiendo con la alineación del Sol y el centro de la galaxia de 2012. Parece existir una conciencia universal de que cuando el Sol y este misterioso centro de la humanidad estén alineados, llegará el momento crítico. Hay que tocar fondo para decidirse a cambiar. Y nos hundimos a gran velocidad. Pronto estaremos con el agua al cuello. Los que nunca pensaban en estas cosas, ocupados con sus trabajos, sus familias, etc., ahora se están dando cuenta de que algo sucede. Nos dice que podemos elegir, ahora que llegamos al fin de esta era, al fin de los tiempos, y que la elección que tenemos ante nosotros es convertirnos en nuestro destino, y que de no hacerlo, lo perderemos todo. The role of choice. It is a basic principle in many ancient cultures. For the Hopi Indians in the American Southwest, it is a central tenet of their faith.
They believe that at every human juncture, there are two potential outcomes. One, where goodness trumps evil and life continues, and the other, where humanity faces destruction. The Hopi believe that just before the end of the world will be a period of intense trial, environmental weather, a time which to the sages of their past for answers. They believe that the appearance of ancestor spirits, called kachinas, portend important events. The most dreaded of these kachinas is known as the Blue Star. The Hopis speak of the appearance of the Blue Star spirit, which will herald the appearance of the cataclysm. And they refer to various effects that will occur, trembling of the earth and flood and so on. Despite the warnings of disaster, Native Americans believe that a message of hope is encoded in a sacred monument found at the Hopi Reservation in Arizona. There's actually a prophecy rock in a place called Orby, Arizona, where they show humans represented living this time in history, where we walk a path and the path splits, and they say humans must choose one of two worlds. In one path, the humans are living a world where they show the crops are growing. Another world, the humans still exist but not in touch with themselves or the world. The food isn't available and it's a tough life. Those etchings and rock drawings were a history of what had occurred during their time of existence, and also what may happen in the future. Prophecies set in stone by distant ancestors and covered with the dust of time. The man chosen? Thomas Banyanka. It's been here for a long time. They knew about destroying, but no one knew it was here. Thomas Banyanka is the keeper of the carvings. It was he who uncovered the prophecies etched in stone after they lay hidden for many years. So I wrapped this. So I was the one that cleaned this mess up and saw the drawing, and I was so surprised. In the Four Corners region of Arizona, the ancient Hopi prophecy rock looms, chronicling the destiny of mankind in Hopi hieroglyphics, leading towards what some fear is inevitable extinction. This figure represents the Great Spirit or guardian of this land that we came on this earth, what we call it now, the Mother Earth. In the first figure carved by the Hopi ancients, the Great Spirit or Creator meets man. The Creator then gave man the sacred circle, a promised life of peace and plenty if, and only if, man would follow the spiritual path. While the brown man waited, the white man traveled the earth on a mission to spread the spiritual circle and return with knowledge. He was supposed to bring this, but instead he brought a symbol of a cross, they said. It's on here, cross. Breaking away from the Native American people, the white man now traveled the path of materialism and invention, as shown by these three figures on the Rock of Prophecy. I always say that first figure represents the first invention, like wagon, pulled by animals. Inventions, he brought automobiles that run by itself. Present also advancements, inventions, scientific things, and now they have rode up in the sky. There's a mine down over here, and that's where we are today. So as the Hopi prophecy goes, we find ourselves at the crossroads with the fate of the entire race of man hanging on one all-important question. Do we return to the sacred circle and a life of harmony and abundance? Or do we take the jagged road, leading us further and further from the spiritual path?
La séptima profecía maya nos habla del momento en que el sistema solar, en su giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Nos dice que en los 13 años que van de 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Tengo que ir rápido. Y en el paso 7 finalmente se produce la materialización de tu realidad. Ese paso 7 es el que las profecías séptimas maya cuenta como el comienzo del 2012, al que accederá quien haya creado antes la realidad que quería crear. Ya termino. ¿Escucharon? Al 2012 accederá en su camino sabio, no en el camino del no camino, quien haya creado la realidad que quería crear. O sea, hoy es cuando tenemos que jugar nuestro acceso al 2012. Si tú llegas al 2012 habiendo creado la realidad que quieres crear, y eso es hoy, pasas la puerta del 2012. Si no, seguirás en el camino de muchos, como se llama, que es el camino del paradigma equivocado, que conduce a que la realidad te la cree otro. Como finalización, quiero recordarles que desde que nacemos nos enseñan a ser realistas, pero no nos enseñan qué es la realidad. Realidad es una palabra clave de la historia de la humanidad. Viene del griego y viene del arameo. Res del griego, res, sustancia. Y revis del arameo, mente. ¿Qué es la realidad? Lo que tu mente hace con la sustancia. Este es el tiempo para que lo hagas. O el 2012 será la puerta cerrada. Con el inmenso deseo de que la magia te abra las puertas del 2012 y que para abrirte las puertas del 2012 te abras ahora las puertas de la magia. Infinitas gracias y gracias por la paciencia. Gracias. Muchas gracias por la tolerancia. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Que cuesta empezar, no hace falta que lo diga. Ojalá no hace falta que lo diga. Tal vez sí hace falta, me lo acaban de decir. Ojalá mucho más nos cueste terminar. Sería una buena señal que nos cueste mucho más terminar que empezar. Ya se oirá, ya soy. Permítanme llegar a mí también. Es de buena enseñanza poner en primer plano, en tu vida, en tu mente, en tu charla, lo que querés que crezca. Y no olvidarte de ponerlo en primer plano. Por eso, en primer plano, les digo gracias. Lo que estamos haciendo crece de un modo que, por un lado, nos sorprende y por otro lado no es más que pura confirmación de cuestiones como las que acaban de, no sé, acá, ver recién, de las leyes del cambio de era. Lo que pongas crecerá. Cuidado con lo que pongas. Cuidado con lo que pongas, porque lo que pongas indefectiblemente no es que será realidad solamente, será realidad con un vértigo al que ninguno de nosotros tenemos preparación. Mitológica, cultural, genética, no hay preparación para lo que se viene.
Por eso lo primero que quiero es agradecer esta oportunidad que nos convoca, pero no me refiero solo a la oportunidad que nos convoca hoy aquí, que nos convoca, bueno, creo que podemos hablar con todas las letras, en esta encarnación, en este momento y en este tiempo particular de la humanidad, en el que todos los que estamos encarnados en este tiempo, de acuerdo a profecías que nos vienen tratando de preparar para este tiempo, desde 12.000 años, para ningún otro acontecimiento de la historia de la humanidad hubieron 12.000 años de advertencias. Y tú elegiste encarnarte ahí. Uno puede entender por qué en estas profecías a nosotros, a los que estamos encarnados en este tiempo, se nos llama héroes. Por eso quiero agradecer el heroísmo. Pero no es un adjetivo calificativo. Nos tendremos que elevar sobre lo que el humano hasta ahora logró, y eso se llama heroísmo, por encima del hombre, pero por debajo de Dios. Hasta ahora logró, y eso se llama heroísmo, por encima del hombre, pero por debajo de Dios. Por ahora, la nueva era no nos da esa chance de escondernos en, pero por debajo de Dios. Las profecías no las escribí yo, aunque me hubiera gustado, y aunque estoy de acuerdo con lo que dicen, pero las profecías cuentan eso. ¿Qué cuentan? Cuentan que precisamente la nueva era nos exige lo que la vieja era nos corrige. La vieja era nos corrigió de querer ser dioses. Ahí empieza la historia. Se llama la rebelión de Lucifer y seguramente todos la conocen. Pero más o menos la idea de que esto de querer ser dioses fue castigado, fue corregido, por lo menos eso pasó los 12.000 años de prueba. Lo que quiere decir ahí hay un mensaje de cómo empezó la vieja era, con la corrección que supuestamente implicaba un castigo al quien, bueno, alguien que en realidad se llamaba portador de la luz, Luz Aifer, el que porta la luz. Por algún motivo extraño, que les juro que este fin de semana acercaremos mucho, y para quienes quieran compartirlo, el próximo fin de semana directamente tendremos que exponer, pero con lo que haremos este fin de semana se acercará mucho. La no extrañeza de ese motivo, por algún motivo extraño, se ha corregido al que quería ser Dios. Y se nos ha dicho que eso está mal. Bien, la nueva era no nos da el escondite posible de que el heroísmo consiste en por encima del hombre pero por debajo de Dios, definición etimológica de héroe, sino que tendremos que estar por encima del hombre hasta llegar a Dios. Tú lo has elegido. Estás aquí encarnado en este tiempo donde ese es el desafío. Y lo primero es asegurarte que crezca lo que quieres que crezca. Por eso también quiero agradecer a Lighthouse este esfuerzo de habernos puesto una semilla de confianza y preparar todo esto, al famoso y nunca mal ponderado Grupo Pro, que ha hecho la parte organizativa, y también al antiguo Damián, y bueno, por encima de todo, a esta confianza que cada uno de quien hoy decide compartir al menos unas horas de nuestras vidas, que para algunos serán las primeras horas que compartamos, para otros las últimas, pero al menos las de hoy las compartiremos. Ya estamos condenados al éxito, como le gusta decir a los políticos. Y si empiezo burlándome de los políticos, saben que tiene mucho que ver con que de inmediato, cuando has ponderado lo que quieres que crezca, te tienes que recordar poner en juego lo que no quieres que crezca. Los paradigmas imperantes. Los paradigmas imperantes son los que están contenidos en esas profecías de las que recién traté de no aburrirlos, pero poner el momento ese de séptima profecía, donde hablé en un congreso aquí mismo, que tuve el honor de ser recibido también, y lo vuelvo a agradecer, en la desafiante Barcelona, que nos pone en contacto en esa séptima profecía con una concepción, escuchen qué lindo, íntima de la realidad. Eso se llama un oxímoron. Unir dos palabras que parecen
imposibles de hallarse mutuamente. Concepción íntima de la realidad es un oxímoron para quienes vivimos en paradigmas que nos han convencido de que la realidad es todo eso que está afuera. Si la realidad es un concepto íntimo, cuidado con tu intimidad. Primero y principal, ¿qué quiere decir cuidado con tu intimidad? No eso que uno enseguida solamente piensa con la palabra intimidad, aunque también hay un paso entero dedicado al respecto de eso que se llamaría la intimidad, el paso 9, y no por nada es el paso 9 de método, o sea, casi todo muere cuando tenía que nacer, en la sexualidad. Una de las maneras de nombrar la nueva era tendrá que ser la era donde se encuentren la sexualidad con el amor. Es una manera que parece muy New Age, pero en realidad es rigurosidad pura. Basta recordar, y lo avalo con 30 años de consultorio, lo avalo con 30 años de conducción de actividades individuales y grupales en busca de ese camino que hoy se llama nueva era, pero que es muy anterior a cualquier movimiento New Age, como para que no confundamos las cosas de entrada. Decía, 30 años de consultorio lo avalan. Lo más difícil de los griegos para acá, por lo menos, es lograr amar y desear lo mismo. Si la nueva era dice que será la conjunción del deseo con el amor, nos está clavando en el centro del alma la flecha de la nueva era. Casi todo el mundo ama una cosa pero desea otra. Y si no, busquen en su intimidad. La intimidad es el lugar donde termina revelándose eso. Que el amor quedó con aquel príncipe que nunca existió y se pusieron azul de tanto esperarse mutuamente, pero el deseo lo tiene que tener en otro lado, o al revés, ama a su marido pero desea más o menos. Prendan una novela de la tarde en la tele y verán la historia de la vieja era. Nunca deseo lo mismo que amo. Amo a mis hijos, pero ¿cómo desearía tener otra vida? Oh, qué original que eres. Tienes un problema, tú porque no conoces a mi marido. ¿Algún otro marido no tuvo exactamente el mismo escenario de juego? Decir que la nueva era es la conjunción de sexualidad, o sea, deseo, y amor, es decir algo muy serio. Porque es el lugar donde fracasa la vieja era. Si como analista puedo avalar un minuto, perdón por la palabra, a Freud, digo porque parece que uno dice Freud y... si como analista puedo avalar que lo que Freud enseñó efectivamente es lo que sigues encontrando en los consultorios cada vez que alguien tiene la infinita aventura de abrir la boca para ser escuchado. Y no abrir la boca para ser justificado, no abrir la boca para lamentarse, no abrir la boca para convencerse de que no puede hacer otra cosa o de que el otro tendría que cambiar, sino la infinita aventura que se llama iniciación, abrir la boca para ser escuchado. Esa experiencia que solo quien la vive en el Zen, en el taoísmo, en un análisis, en el shamanismo, sabe lo que es por primera vez en mi vida me escucharon cuando hablé. Siempre la sensación que te vas a llevar es, no me escuchó. Hasta que te das cuenta que escuchó lo que nadie había escuchado, que tu alma, lo que te pasa en todos los ámbitos de tu vida. Pero tu yo primero cree que, como no lo escuchaste a él, no te escucha a ti. Si esta experiencia muestra que efectivamente la sexualidad es el lugar donde en general se arman los máximos síntomas del ser humano, toda enfermedad tiene relación directa con la sexualidad, de acuerdo a lo que hoy se llama psiconeuroinmunobiología, que no es más que la versión siglo XXI de lo que ya descubrió antes Freud y mucho antes aún el taoísmo, y más o menos en la misma época la alquimia. Nuestra máxima energía es sexual. Basta que veas una foto de una burbuja energética de alguien para que veas que efectivamente la parte más grande de la burbuja es la sexual. Eso es una gran muestra de que tu máxima energía está en lo sexual. Bien, la nueva era nos exige hacer un uso de eso, de la máxima energía confluyendo con el amor. En una vieja era donde parece que ya el amor pasó de moda, miren qué interesante cómo cuanto más se acerca la nueva era, más se está necesitando desafiar
la posibilidad de la nueva era, poniendo en juego que, bueno, el amor es una cosa que hoy día ya es de modé, y que el deseo no es otra cosa que esa satisfacción instantánea que alguien quiere tener. Si las enfermedades se anidan en la imposibilidad de desear y amar a lo mismo, y las enfermedades se curan cuando alguien logra amar lo que desea y desear lo que ama, no estoy hablando más que de alquimia, las dos fuerzas que la alquimia ubica. Los egipcios cambiaban amor por temor. Tiene la misma raíz etimológica, aunque no lo creas. Escúchala y te darás cuenta. Tiene la misma raíz etimológica. Tememos a lo que amamos, es la conjunción. Tememos a lo que amamos. En general, lo que más amas en la vida está muy asociado a los temores. De hecho, no es difícil verlo de entrada si uno entiende que cuando ama a alguien empiezan todos los miedos. Tengo miedo de perderte, tengo miedo de que me deje. Temor y amor siempre van juntos por razones etimológicas. Bien, si la nueva era es la conjunción de lograr amar y lograr desear una misma cuestión, entendemos que la nueva era es una manera de versionar, y es de lo que estoy tratando de hablar, aunque parezca que estoy hablando de cosas dispersas, puede ser, pero hay un hilo conductor de todos modos. Hay una unión de dos cuestiones que parecen opuestas. ¿Por qué? Porque si la nueva era es la unión de deseo y amor, si la nueva era es la unión de realidad íntima, si la nueva era es la unión de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, si la nueva era es la unión de ciencia y magia, la nueva, estoy diciendo, de las 11 versiones distintas que hay acerca de la unión de qué y qué es la nueva era, hay 11 culturas que nos dejaron tremendas indicaciones para esta época. Lo de tremendas, tómenlo literalmente. Tremendas advertencias, mapas y manuales para esta época. Esas advertencias nos dicen algo muy serio. Lo más probable es que no lo logren. Nos lo avisan, pero lo tienen que lograr. La expectativa que tienen sobre nosotros es enorme. ¿Quiénes? Quienes nos dejaron esas instrucciones. ¿Sabes quiénes nos dejaron esas instrucciones? Por ejemplo, los que aprendieron con Cristo, por ejemplo, los que aprendieron con Buda, por ejemplo, los que levantaron Machu Picchu, por ejemplo, los que generaron enigmas que aún hoy no podemos resolver, la famosa construcción de las pirámides. Si hay tantas teorías es porque aún no hay una explicación. Bueno, como para de entrada poner sintonía de qué nivel de exigencia tenemos con lo que vamos a hablar hoy, y qué nivel de exigencia tenemos con lo que vamos a hablar hoy, porque qué nivel de exigencia tenemos cuando nos comprometimos en encarnarnos en esta época, trato de decirlo de una manera impactante. Esto quiere decir que Cristo, Buda y unos cuantos etcéteras nobles de la historia de la humanidad están esperando que tú, que nosotros, que yo, logremos lo que ellos no lograron. Nos dejaron instrucciones precisas para lograr cosas que son precisamente las que ninguna cultura anterior logró. ¿Cuál? Este cambio de era. Decirte que Cristo está muy esperanzado en sus evangelios apócrifos de que la humanidad un día logre lo que Él no logró en ese momento, es decirte algo tan riguroso que en realidad de toda esa enseñanza grandiosa que se llama la India, es lo más alto de la enseñanza más alta. Se llama Purusha y es una conceptualización final de todo el hinduismo que dice, al final de cuentas Dios te creó a ti para que resuelvas un par de problemas que Él no puede resolver. Todos andamos pidiéndole a Dios que nos resuelva los problemas. Purusha nos enseña, Dios te creó para que tú los resuelvas. Si tú te das cuenta es idéntico a lo que dicen las profecías sobre esta época. Las 11 profecías, voy a usar una palabra espantosa en nuestro idioma porque se mezcla con espera, y espera es una cuestión pasiva y acá ya no hay tiempo para pasividades. Pero sí tiene la esperanza, ese hermoso Tunagya de los Hopi, tiene la esperanza que no se mezcla con espera. Cualquiera de esas 11 culturas, acabo de hacer un documental de History Channel, lo van a ver bueno, si cumplen su palabra, está hecho ya el documental, bueno, si cumplen su palabra, está hecho ya el documental, principios del año que viene,
basado en esta enseñanza sobre el 2012. Yo ahí especifico las 11 fuentes históricas de donde viene el tema de las profecías. O sea, no le encuentro mucho sentido hoy a desarrollarlo porque en poco tiempo lo van a poder ver en televisión, bueno, si lo ven, si tenemos la suerte de que lo vean. Lo que sí quiero que entiendan es, hay 11 culturas, mayas, incas, aztecas, hopis, la alquimia, el hinduismo, el taoísmo, la cábala, el I Ching y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya está, te las dije las 11. Cada una, si quieres el Antiguo y el Nuevo Testamento juntarlos, te agrego Déndera de Egipto, que es la base de todo. El zodíaco de Déndera. Hay 11 culturas de la historia de la humanidad, y son 11, que dejaron claramente ubicado de qué se trata, por qué y cómo se tiene que lograr el cambio de era, y todas encima coinciden en un factor que, por decirlo así, es el factor objetivo de la cuestión. ¿Cuándo tiene que ser? Esas transposiciones de calendarios son muy impresionantes, ver que calendarios completamente distintos, obviamente de épocas distintas completamente, y obviamente de culturas distintas completamente, de todos modos, hacen la transposición de calendario. Todas cuentan lo mismo, 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 en cada pueblo, 11:11 de la mañana en cada pueblo, se abre una puerta. Pero lo más probable es que no pases la puerta, te lo avisan. ¿Por qué? Porque cada vez que la humanidad tuvo abierta la ventana de esa misma puerta, la puerta es la primera vez que se abre, cada vez que la humanidad tuvo abierta, después lo vamos a explicar esto, cada vez que la humanidad tuvo abierta la ventana de esa misma puerta, no logró siquiera otra cosa que espiar lo que ocurría del otro lado. Por una ventana se puede entrar. Una ventana es una puerta chiquita, bien. Perfecto. Cada una de ellas cuenta que la nueva era es la unión de alguna de esas cosas que antes dije. Una de las claves que dan esas enseñanzas es que cuando estés muy mareado entre cosas distintas es porque hay algo idéntico que no ves. Tengo un problema en el trabajo, tengo un problema con mi esposa, tengo un problema en mi salud, lo más probable es que tengas un mismo, por eso es tengo un problema. Un problema. Nosotros creemos que eso se retraduce en cuántos problemas que tengo. Si aprendemos esa aventura de la que hablábamos antes, a ser escuchados cuando hablamos, si aprendemos a escucharnos, todo el mundo cree que lo hace. Si fuera así, tu cerebro estaría trabajando sincrónicamente. Los centros del habla están en un hemisferio y los centros de la escucha en otro hemisferio. Más claro no se puede. El ser humano tiene separada el habla de la gente habla y no la escuchas. La gente habla y le sigues las ideas. Tú sigues lo que quiere decir. Como si lo supiera. Tú sigues lo que quiere decir, cuando de lo que se trata es de que precisamente el universo se informará de lo que dijo, no de lo que quiere decir. Para algo, la operación básica de unión a Dios, a lo sagrado, a lo divino, en toda enseñanza no es pensamiento, sino oración. Si no oras, Dios no se entera. Hay que orar. ¿Qué quiere decir? Hay que pasarlo por la boca. Esa operación divina de pronto tomar el riesgo no de pensar que yo tengo claro lo que digo, sino que si no lo puedo decir claro es porque no lo tengo claro. La soberbia de los occidentales nos hace creer que yo en mi cabeza lo tengo claro pero no te lo sé decir. Sí, después evidencia lo claro que lo tenías. Cuando lo quieres llevar a cabo en la práctica, lo que se muestra es el caos que había en tu cabeza. Aunque les parezca raro, estoy hablando de 11 pasos, de los cuales los 2 primeros son esos. El caos interno se tiene que ordenar, y para ordenarlo no se puede ordenar una bola de nieve desde adentro de la bola de nieve. Tienes que moverte un poco. ¿Y de dónde te puedes mover para moverte de el caos que en todas las enseñanzas es la mente? Solo hay que escucharlo. La mente. ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde tienes que moverte? Al lugar más cercano posible a la palabra. Aunque les parezca mentira, estoy hablando siempre de una misma cuestión. Mente, palabra. Eso es primer paso de método de la magia, segundo paso del método de la magia. Mente a palabra. Sexualidad y amor. Ahí se me pinchó el auditorio. Ahí se... ¿Cómo empezar a hablar de eso? De eso no se habla. Ok. Sexualidad y amor. Mente y palabra. Vieja era y nueva era. Hemisferio izquierdo y hemisferio... Ahí se levantó otra vez. Ah, esto es científico, ya es otra cosa. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Ciencia y magia. Distintas concepciones de esas 11 del documental
que, bueno, tuvimos el honor de que se base en esta enseñanza para hablar del 2012, es toda una señal. Además porque, bueno, ustedes saben que yo vengo de Suiza, ¿eh? Digo, no es común que History Channel vaya a buscar a algún investigador en Argentina. Si miran ustedes History Channel, en Argentina no existe ahí tampoco. O sea, nunca hacen, salvo cuando hablan del tango. Ahí sí van y le hacen un documental. El único que existimos, parece, en Argentina. Ok, que de todas las investigaciones del mundo hayan elegido esta para que sea el hilo conductor de lo que van mostrando. Hay otros investigadores también en el documental, pero el hilo, de hecho, al final van a ver que nuestro agradecimiento estamos nosotros. O sea, está basado en lo que les ubicamos. Es toda una señal de confiabilidad, de confianza, pero yo quiero que entiendan que de esas 11 escuelas te puedes perder fácilmente. Porque entender una de esas, yo te dije, qué sé yo, el zodíaco de Dendra. ¿Sabes lo difícil que es entender Egipto? ¿Sabes, te digo, la alquimia? ¿Sabes lo difícil que es entender? Perderte en una de esas es lo más fácil. Ok. Esas mismas enseñanzas, decíamos, te dan la pista cuando estés perdido. Cuando crees que tienes un problema acá y un problema allá y un problema allá y un problema allá, todo está simplificado. Tienes que encontrar cuál es en singular el problema que tienes. Bien, eso se llama lo idéntico en lo diverso, lo idéntico en lo diferente. El I Ching tiene hexagramas específicos para orientarte en lo idéntico en lo diferente, por ejemplo. Bien. Lo idéntico en lo diferente es que la nueva era será la unión de lo que nunca se unió. Unión de sexualidad con amor, unión de mente izquierda con mente derecha, unión de vieja y nueva era, unión de ciencia y magia. Ok, la nueva era será la unión de lo que nunca se unió. ¿Quieres entrar en la nueva era? Tendrás que unir lo que nunca uniste. Y uno puede decir, ¿es para tanto entonces? No, es para más, es para más. ¿Por qué? Por lo que al final en la séptima profecía maya está ubicado y que por eso me pareció de buen gusto poner un video que ubique un poco lo que se sabe del 2012. Ayer a esta misma hora en Sevilla yo estaba haciendo una prueba que me he tomado casi la obligación de hacerla en cada lugar donde hablo. En cada lugar donde hablo ahora pido que me digan quién conoce por lo menos la información de que estamos a punto de un cambio de era. Más o menos todo el mundo levanta la mano. Después si pregunto, ¿tienen información de que esto tiene que ver con el 2012? Todo el mundo levanta la mano. ¿Me permiten hacer la experiencia aquí? ¿Tienen la información de que hay un cambio de era anunciado? Levanten la mano. Exacto. Esto me alienta porque quiere decir que 30 años sirvieron para que lo que a 30 años atrás, si yo hablaba del 2012, no sabían si era la cotización del dólar, no sabían, el 2012, que es un número que va a salir en la quiniela, tómbola, no sé, en cada país como... Hoy yo digo el 2012 y más o menos todo el mundo levanta la mano. Si digo, saben que el 2012 tiene algo que ver con un cambio de era, quiere decir ya el mundo está bastante informado al respecto. No ocurre lo siguiente con la tercera y la cuarta pregunta. ¿Y me pueden decir si saben cómo se tiene que hacer para cambiar de era? Ahí algunas manos ya empiezan a pesar mucho. Y si por último pregunto, ¿y me pueden decir en qué va a consistir la nueva era? Es decir, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué va a ser la realidad? ¿Va a cambiar algo en tu vida? ¿Va a ocurrir o la tienes que lograr que ocurra? Ahí, mancos. No hay más manos. Ahí no hay más manos. Bien, muchachos, estamos a pocos meses, a un poquito más de 12 meses, de lo que la humanidad no ha logrado en 12.000 años. Despertemos. Nadie te ha exigido que te encarnes en este tiempo, pero si lo has hecho, pues tendrás que estar a la altura. Y lo que vamos a encarar este fin de semana, y lo que ya estamos encarando, empieza en un nivel tan alto de intentar decir, miren, es el desafío que no logró un Cristo, un Buda, un Lao Tse, un Sankara, un Gilgamesh, todos los grandes de la historia de la humanidad intentaron este desafío. Aunar lo que estaba dividido, no lo lograron. Y lo lograron hasta donde lo lograron y ya fueron cambios enormes, pero después siguió dividido. Imaginen si efectivamente hoy se lograra ese gran desafío, ¿por qué entonces no habría que hablar de nueva era? Sí, sería de verdad una nueva era. Ahora bien, las condiciones en las cuales lo tenían que lograr, todos los que nombré, esas 11 culturas, como representantes de los 11 que nos dejaron profecías, mapas y manuales para este cambio de era, y sobre todo, no sobre todo en el sentido de más importante, sino sobre todo en el sentido de al final, ha leído el manual, lo más probable es que no logre hacer andar el equipo. Imagínate que terminas de leer el manual del aparato que te llevas a tu casa para iniciar una nueva era,
ahora sí, ahora mi ropa estará limpia. Entonces tú te lees el manual y al final lo más probable es que no logre hacer andar el equipo. Suena chiste, de mal gusto para más. Bien, ese chiste de mal gusto está en los escritos más sagrados de la historia de la humanidad. Cuando terminan todas las manuales, las indicaciones, si logras darte cuenta que eso era el manual, si logras darte cuenta de que ahí estaban las advertencias, etcétera, lo que sucede inmediatamente es que al final te dice, ¿lo lograrás? No, pero te lo dicen así, directamente, ¿lo lograrás? Imagínatelo en algo menor, cómprate un aparatito, llévalo a tu casa y al final vos te vas rápido a defensa del consumidor. Acá me han estafado, muchachos. Me vendieron un mamba que me dice todo muy lindo, pero lo más probable es que no funcione y si lo logro avísame, llama a la fábrica. Está muy esperanzado el presidente de la fábrica, don Cristo, don Buda, a ver si alguno logra hacer andar el aparatito. Yo le pongo un poco de humor porque las mismas enseñanzas nos dicen que una de las claves será eso, unir oximorónicamente drama con comedia. Bueno, lo que trataban de hacer los griegos y nunca salía. Los griegos inventaron para eso el concepto de certamen. Un certamen, que hoy lo tenemos como una competencia, un certamen es algo que inventaron los griegos como sí, una especie de competencia para tratar de transformar las dramas en comedia. Y se hacían 10 días de teatro a ver si se lograba transformar el drama en comedia, pero en el medio surgía esa otra cosa terrible que se llama tragedia. Es decir, les daban un drama y a ver si lo lograban transformar. El que lo hacía se ganaba el premio máximo. Y el problema es que en el medio surgía la tragedia. Vale recordar, hoy mismo todavía no tenemos claro, por ejemplo, qué diferencia hay entre una tragedia y un drama. En tus vidas tú estás convencido de que está lleno de dramas. ¿Son dramas o son tragedias? No es lo mismo. Y no es lo mismo, es muy importante porque lo tendrás que encarar diferente. Drama, precisamente, la etimología de drama nos despierta muy claramente. Yo hago. Es un problema que hago yo. Pero cuando yo quiero de ese problema transformarlo en lo que a mí me gustaría, por ejemplo, transformar el drama en comedia, en el medio viene la tragedia. Y tragedia tiene la raíz de otridad. O sea, la tragedia es algo que de pronto me pasa porque yo no lo hice. Me lo hicieron. Soy víctima de algo. De pronto, cuando todo estaba para transformar el drama de mi vida en comedia, me enfermé. Me traicionaron. Ahí empiezan las tragedias griegas. Bien, hemos cambiado mucho, como ven. De los griegos para acá, nosotros sí sabemos transformar nuestros dramas en comedia y no se los transforman. Seguimos teniendo el mismo problema. Cuando queremos tomar el control, o sea, el yo hago, drama, yo hago, y transformarlo en comedia, en el medio hay algo que nos lo impide y siempre creemos que es una otridad, una tragedia. Algo que tiene que ver con algo que no nos debiera haber sucedido y que en realidad si no nos hubiera sucedido lo hubiéramos logrado. Y a partir de ahí en la vida solemos quedar muy mal parados, tanto que solemos precisar otras encarnaciones después, para tratar de entender cuál fue esa otridad, viendo la misma película muchas veces con distintos escenarios, actores, eso que se llaman distintas vidas. Bien, es toda una oportunidad de entender que ese pasaje de comedia y drama unidos, y que el drama sea aquello que transformaste en comedia, es la manera griega de hacernos ubicar cuestiones que están directamente relacionadas con el concepto al que estamos llamados a atender para cambiar de era. ¿Cuál? El concepto que en la séptima profecía maya, por eso intenté que les quede fresco, después de un cierto recorrido rápido, acerca de qué es lo que se sabe del cambio de era. El concepto por el cual es tan difícil que cambiemos de era es porque nos la tendremos que ver con la fuerza más íntima del ser humano. ¿Qué concepto? Ese concepto extraño que se llama realidad, y que por eso terminé ahí la exposición del video y la del 2012 de la vez pasada. ¿Por qué? Porque es un oxímoron decir la realidad transcurre íntimamente. Pero es un oxímoron tan riguroso que no te puedes escapar si vas a preguntarle a la realidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de realidad? Pues hablamos de tu mente. Mente es la etimología original, verdadera y primaria de realidad. Lo puse en la filmación para que nos quede en mente. ¿Qué querría decir esto?
La realidad suele mantener dividido lo que, de acuerdo a las profecías, tendría que unirse. ¿Por qué es tan difícil unir lo que tendría que unirse para lograr esta salida o no salida del Sol, que creemos que tiene que ver con girar alrededor del ser humano, porque el ser humano es el centro del universo y alrededor de él giran todo? Resulta que era verdad. Resulta que era verdad, que todo gira alrededor del ser humano, hasta el Sol mismo sale o no sale. Es una buena idea apropiarnos, digamos, ayudarnos de lo que tanto nos extravió. Porque cuando uno dice, tú te creías que el ser humano estaba en el centro de todo, es lo que nos enseñan todas las enseñanzas, ¿eh? Es lo que nos enseñan todas las enseñanzas, al punto tal, demostrablemente, de que podemos decir, como es una cuestión íntima, yo ya sé que tal día, tal hora, en tal ciudad va a haber sol. Ayer estuvimos en Sevilla a esta hora, que no saben qué pasó. ¿Y qué pasó el día anterior? Es una película continua, vas donde vas. Ahora, si uno empieza mostrando semejante nivel de eficacia, tiene alguna posibilidad de entender que tal vez la nueva era es posible, porque estamos en algo que está ahí, barco invisible. Conocen la historia del barco invisible de los mayas, ¿eh? Los mayas no vieron el barco del conquistador, no lo vieron. Estaba toda la cultura maya mirando el agua, como todos los días los yamanes miraban el agua oteando señales, y el barco estaba ahí, pero no lo veían porque sencillamente en su mente no había concepción de barco. En su intimidad no estaba esa realidad, pues no la vieron. Ahora bien, el barco invisible bien puede ser un coso lleno de madera que flota en el agua, o bien puede ser un coso en el aire que te tira calor y luz. El Sol es un barco invisible si tú no conoces concepciones de la nueva era que te dicen que si el Sol no está el día que tiene que estar, a la hora que tiene que estar para ti, entonces tú no estás generando tu realidad. Ya sé, no te creas que sos el hijo de Nostradamus, que tenés preguntas tan extrañas que ¿y qué pasa si yo quiero sol y él no el mismo día, a la misma hora? ¿Qué te cree? Que en 12.000 años a nadie se le ocurrió esa pregunta. ¿Y qué pasa? Ya sé. Lo bueno es que tiene respuesta. Lo bueno es que tiene respuesta. Pero no te creas que intimidad pasa a significar aislación, o que intimidad pasa a significar quién le gana a quién para generar la realidad. A ver si yo voy a hacer que salga sol, a ver, no. No, eso no es lo que enseña la magia, la iniciación, y no es la nueva era, pero sí enseña que el sol saldrá o no saldrá en una concepción íntima de la realidad. Estamos abriendo la conversación, y si logro abrirla, y no que justo ahí lo que abra sea la boca, pero no para hablar, sino para bostezar, si logro abrir la posibilidad, quiero generar algunas preguntas nuevas, distintas, reactualizar, refundar y al mismo tiempo mantener otras preguntas desconocidas de siempre, íntimos, desconocidos, otras preguntas que están ahí continuamente y que reunión a reunión es mi orgullo venir a decir, ¿vieron? Sucedió otra vez. ¿Vieron? Sucedió otra vez. ¿Vieron? Si siempre sucede lo que no tenía que suceder de acuerdo a la lógica, tal vez la equivocada es la lógica. Bien. Cuando hablamos de que la realidad es un concepto que transcurre en tu mente, se dan cuenta que estoy hablando de uno de los oxímoron, miren qué nivel, Cuando yo en la Feria del Libro de Buenos Aires presenté Lluvia Seca y les conté del concepto de oxímoron, se creían que estaba hablando una palabra en otro idioma, ¿entienden? La clave de la nueva era es un oxímoron, unir lo que nunca... Y se creía, y lo lindo es que si hubo un tipo que enseñó del oxímoron fue un argentino, Borges. Y allá yo pensé que si hablaba de oxímoron no tenía que explicar lo que era. Tardé media reunión en aviarme de que no entendían de qué estaba hablando cuando está filmado. El fracaso fue rotundo.